Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una deliciosa receta. Son mollejas de pollo encebolladas. Como siempre, los ingredientes los voy a dejar en la descripción del video. Aquí tengo 2 libras de mollejas. Estas ya están limpias. A veces, a veces he comprado en el mercado y unas vienen un poco sucias, pero estas vienen bastante limpias. Entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a lavar muy bien. Hay unas que generalmente traen restos de grasa. Entonces podríamos quitarlo ahorita que están crudas, pero nos va a costar un poco. Entonces lo mejor es hacerlo cuando ya, como estas las vamos a cocer, entonces después de ese proceso se puede quitar la grasa y es muy fácil. Entonces las vamos a lavar muy bien. Yo lo que hice fue que es un poco pues tedioso, pero las lavo una por una. Y ya después empiezo a enjuagarlas y empiezo a cambiar agua hasta que el agua pues, porque al principio agarra un color rojo. Después, conforme se va lavando y todo, pues ya termina el agua quedándose transparente, es cuando ya están limpias, así como estas. Entonces luego las vamos a llevar, las vamos a cocer. Aquí tengo aproximadamente unos poco más de 2 litros de agua. Hay una cebolla partida en 4, como una cucharada de tomillo, de 2 hojas de laurel, el jugo de un limón y como 2 cucharadas de vinagre y sal. Entonces aquí es donde las vamos a cocer. Y también consomé de pollo y consomé de res. Esto es para darle, para que agarren un sabor. Entonces, cuando empiece a hervir, las colocamos. Y aquí es donde viene una cuestión, porque el tiempo de cocción va a depender casi siempre de la molleja. Entonces, por ejemplo, van a haber unas que están tan bien que en unos 15 minutos ya están blanditas, porque el problema es que esta carne es muy dura y otras va a llevar más tiempo. Entonces, yo cuando ya estén blanditas y todo, tomaré el tiempo y les comentaré. Entonces, mientras tanto, vamos a esperar a que empiece a hervir el agua. Entonces ya está, ya empezó a hervir el agua. Entonces ahorita voy a agregar las mollejas. Y aquí está, ya lo agregué todo. Entonces, para poder llegar al siguiente paso, ya para poder freírlas con la cebolla, entonces tenemos que ablandarla. Porque como les mencionaba, es una carne muy dura. Entonces, ahorita le vamos a poner fuego medio. Yo no voy a tapar por completo, solo lo voy a dejar así. Y a partir de aquí es donde voy a empezar a tomar tiempo. Yo les comentaba anteriormente que la cocción, para que estén blanditas va a depender, porque a veces unas mollejas no son tan buenas como otras, se cocen más rápido. Aparte también el poder de la estufa, la llama, en fin, hay unas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Entonces yo ahorita voy a tomar el tiempo, fuego medio, y les digo en cuanto valga la redundancia, tiempo, se pusieron blanditas y ya quedaron listas. Bueno, pasaron aproximadamente 2 horas. Por eso les decía que el tiempo va a variar. Ya están blanditas, entonces ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríen. De ahí escurrimos, tenemos que partirlas en trocitos y vamos con el siguiente paso. No sé si se pueda usar una olla de presión. De hecho, nunca lo he hecho y no sé cuál es el tiempo. Generalmente yo utilizo una olla de cocimiento lento.
Pero en este caso quería ver cuánto más o menos era el tiempo de las mollejas. Por eso les decía, yo he escuchado que personas dicen 15 minutos, media hora, pero no es así, lleva más tiempo. En el caso mío fueron 2 horas. Entonces ahorita dejo enfriar y vamos con el siguiente paso. Entonces aquí están limpias ya. Ya las escurrí y están limpias. Entonces las corté en trocitos, están blanditas. Todo está muy bien. Entonces ahorita voy a poner, de hecho ya está, como 4 cucharadas de aceite y la mitad de una barra de margarina. Serían como 3 cucharadas de margarina. Entonces aquí vamos a freír la cebolla. Entonces cuando esté listo, continuamos. Aquí tengo 5 cebollas y las corté de esta manera. Así, medio círculo. Entonces aquí el aceite ya está listo con la margarina y vamos a agregar las cebollas. Entonces aquí las vamos a freír hasta que estén blanditas. Y en ese momento vamos a verificar sazón. Entonces aquí las vamos a tener por unos minutos, siempre moviendo para que no se nos vaya a quemar. Vamos a agregar 5 ajos en trocitos. Como les dije, pues aquí lo vamos a tener hasta que las cebollas estén transparentes. Ahí vamos a verificar sazón y luego vamos a agregar las mollejas. Entonces al paso de un tiempo regreso. Después de 10 minutos de freír la cebolla, pues ya está lista, está blandita, huele muy bien. Agregué las cebollas. Entonces aquí ya verifiqué sazón. Le hacía falta un poco de consomé. Entonces agregué un poco de consomé de pollo y un poco de res. Y ya está, el sabor ya está. Entonces aquí lo voy a tener por 4 minutos, o sea, 10 minutos las cebollas. Ahora con las mollejas voy a tener unos 3-4 minutos para agregar el siguiente ingrediente, que es el vinagre, y damos por terminada esta receta. Pasaron los 4 minutos y vamos a agregar un poco de vinagre. Y ya está. Entonces ahorita ya con el vinagre agregamos, vamos a cocer por 5 minutos. Ahorita podríamos verificar otra vez el sazón, pero lo mío está bien. Y termina la receta. Esta deliciosa receta. En unos 5 minutos regreso. Y así termina la receta. Así quedó. Sazón, todo. Las cebollas con la molleja están blanditas. Todo está delicioso. Entonces con mi esposa vamos a hacer unos taquitos con guacamole y ahí lo vamos a colocar. Y así vamos a disfrutar esta receta. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido, amigos, más adelante. Hasta luego.